Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa. Hoy, como todos los martes, en un estudio bíblico y estuvimos examinando, aprendiendo del texto de Romanos capítulo 5 y del texto de Primera de Juan capítulo 3. Sin duda hay otros textos en la Biblia que nos hablan profundamente acerca del pecado, pero tomamos estos dos textos en el programa de hoy en radio porque el texto de Romanos nos habla del pecado en cuanto a su culpabilidad, en cuanto a la criminalidad de lo que es el pecado y en cuanto a las consecuencias del pecado. Romanos 5 nos dice que somos justificados por la fe, por Cristo Jesús, y nos habla también de que el problema del pecado es la muerte y la consecuencia final. Y en Primera de Juan, yo usé Primera de Juan 3 hoy examinándolo porque Primera de Juan 3 y San Juan capítulo 3 tienen algunos paralelos interesantes. En Juan capítulo 3 es el famoso contexto y texto de 3:16, donde ya conocemos que el Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla del nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo y a usted y a mí, uno tiene que nacer de nuevo. Bueno, gloria a Dios, muchos de nosotros ya nacimos de nuevo en Cristo hace muchos años, otros deben nacer de nuevo, deben creer en Cristo y nacer de nuevo. Ahora, hay paralelos en la idea de nacer de nuevo, o el concepto de nacer de nuevo, como el Señor Jesús lo dice, y lo que Primera de Juan 3 dice, en relación a que cuando uno ha nacido de nuevo de Dios, no peca. Y ahí la Biblia nos dice que nunca más va a pecar, lo que quiere decir es no practica un estilo de vida de pecado. Y entonces tomé estos dos textos en el programa de hoy, en Viva Mejor, el texto de Romanos 5 y el texto de Primera de Juan 3, y si se quiere, Juan 3, San Juan 3. Los tomé para mostrar los lados diferentes del pecado. Ahora, tal vez usted ha escuchado a su pastor o a mí o a otros decir, la definición de pecado es errar al blanco. Pero no lo podemos dejar ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente significa errar al blanco? ¿Cuál es el blanco? El blanco es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que me porte bien, bueno. En primer lugar, la voluntad de Dios, y aquí repito lo que dije hoy en el programa, es que usted conozca a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. ¿Okay? El Señor Jesús dijo, esta es la voluntad tuya, Padre, que te conozcan y a tu Hijo que has enviado. La voluntad de Dios también es que cuando uno ya es nacido de nuevo en Cristo, siempre busque hacer la voluntad de Dios. Y aquí no estamos hablando de, oh, Dios me llamó al pastorado, tengo que seguir su voluntad. Oh, Dios me llamó a ser líder de esto y de la otra, tengo que seguir su voluntad. Eso está, pero no es para todos. Estamos diciendo que lo que es para todo cristiano es que tenemos que saber que esa es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 7:21, ¿quiénes entran al reino de los cielos? Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos, más allá de todos los milagros y cosas, dice el verso 22, que uno puede hacer, o que supuestamente está haciendo. Entonces, la voluntad de Dios es que busquemos la voluntad de Dios, que busquemos su presencia, es que leamos, estudiemos la Biblia y digamos, Dios ha transformado mi vida, de verdad, odio el pecado y cuando caigo en pecado inmediatamente debo arrepentirme, pedirle perdón al Señor Jesús, tengo la garantía de que la sangre de Cristo su Hijo me limpia de todo pecado y no voy a jugar con eso porque un verdadero cristiano no juega con el pecado, no es liberal en ese aspecto tampoco, pero lo que estamos diciendo es la voluntad de Dios es el blanco al que debemos apuntar. Entonces, cuando pecamos, esta palabra hamartía en griego, lo que está diciendo es estamos errando. Usted ha visto, ¿verdad? Esas flechas que se tiran el tiro al blanco y hay varios círculos alrededor del núcleo. El núcleo, el centro, es la voluntad de Dios en la analogía que estoy usando. Si yo tiro la flecha y hago puntería, como decimos, y vamos ahí al centro, ok, entonces en la analogía que estoy usando, es decir, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo peco? Cuando mi flecha no cae en el centro, cuando no estoy apuntando al centro. Y no es que tengo mala puntería, ¿verdad? Como en el tiro de arco y flecha, sino que estoy apuntando para otro lado, como diciendo, bueno, a ver en el círculo concéntrico que está alrededor del núcleo, porque Dios tiene que comprender, somos débiles, ni modo, dicen acá. No,
entonces conscientemente estamos escogiendo pecar. Eso es pecado. Ahora, también yo mencioné hoy que la Biblia habla de la ley, y en Romanos 5 y otros textos de Romanos, Pablo habla mucho acerca de la importancia de la ley de Dios, qué significa esa ley que vimos en el Antiguo Testamento, que la podemos leer claramente. Gálatas, Romanos, son dos textos que es bueno leerlos al mismo tiempo, pero ¿para qué existe la ley de Dios? Nosotros hoy mismo decimos, somos cristianos, vivimos bajo la gracia, ya no tenemos que estar bajo la ley. Bueno, momento, no estamos más bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo, la ley de la gracia. Y el Señor Jesucristo dijo, no piensen que yo vengo a anular la ley, vengo a cumplir la ley. Ahora, la ley. Yo terminé el programa de hoy, concluí en radio diciendo, el propósito de la ley es similar a lo que hace una regla o una escuadra. Cuando trazamos una línea, si la trazamos nada más a pulso con la mano, en un papel, en la pared, un constructor a veces traza eso, o en el piso. Si la trazamos sin ningún tipo de instrumento, sino con nuestro pulso, por más que tengamos muy buen pulso, le garantizo que esa línea no va a ser perfecta. A simple vista parece que sí, pero vista con mucho detenimiento y especialmente con el instrumento de una regla o de una escuadra, al juxtaponerla junto a nuestra línea hecha a mano, vamos a notar que nuestra línea no es perfecta. Entonces, la ley de Dios, piensa en la ley de Dios, Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, todo esto, pero bien interpretados, no como lo interpretaron escribas y fariseos en muchos casos, sino bien interpretados como lo interpretó el Señor Jesús. Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente Mateo, muy claro con eso. ¿Qué hizo el Señor? Esto es la ley. El Señor dijo, oíste que fue dicho, no adulteraréis. Yo le digo a ustedes, cualquiera de ustedes que piense en una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. Entonces lo que hace el Señor es poner la regla exacta. Lo que hacían los fariseos y saduceos y escribas eran a pulso con la ley, tomando mi ejemplo. Entonces, la ley de Dios existe, nos dice el apóstol Pablo, que existe para mostrarnos cómo llama a Dios el pecado, cómo lo llama a Dios. ¿Cómo llama a Dios esto y esto y esto? Robar, adulterar, fornicar, chusmear o todas las demás cosas. Pecado. Esa es la regla. La ley es la regla. Juxtapuesta, es decir, puesta ahí sobre lo que son nuestros estándares, claramente nos hace ver que erramos al blanco. No estamos yendo en la dirección que Dios nos ha diseñado y que es lo que realmente nos hace vivir mejor. Entonces no estamos hablando de, bueno, son reglas humanas, en la iglesia me prohíben esto o aquello. Estamos diciendo la ley de Dios es un ayo, un maestro para llevarnos a Cristo, es cierto, la Biblia dice eso, y la ley de Dios la tenemos todavía aquí porque aunque no estamos aferrados a los principios ceremoniales de la ley de Dios como hacían los judíos, circuncisión, holocausto, sacrificios, un templo físico indispensable para adorar, aunque ya eso no es lo nuestro como cristianos, lo respetamos y vemos qué es lo que está anunciando, es la sombra del que había de venir, el Señor Jesús, pero también qué está anunciando, la vida cristiana. Y cuando usted compara los 10 mandamientos con en Éxodo 20, en Deuteronomio 6, con Mateo 5 al 7, las bienaventuranzas y todo el sermón del monte, en fin, y sigue comparando, ¿verdad?, con Gálatas 5, 22 en adelante, el fruto del Espíritu Santo. Uno dice, ok, aquí tengo la fotografía completa, aquí tengo la foto, la imagen completa de lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo. No es legalismo, no es un montón de reglas imposibles de cumplir como hicieron los fariseos en muchos casos sobre la ley de Dios, más de 600 leyes ahí que era un problema. No, esto es el estándar, este es el estándar de una persona ahora nacida de nuevo en Cristo. Si no vemos que eso es lo que representa nuestra vida, no representa eso, entonces, aunque cuando hayamos pasado al frente, nos hayamos bautizado, hayamos levantado la mano, hayamos hecho una tarjeta, hicimos una decisión por Cristo, si eso que está allí no es lo que está ocurriendo en nuestra vida, de acuerdo a la Biblia, estamos pecando. ¿Ok? Estamos no yendo al blanco.
Entonces, en Primera Juan, para concluir capítulo 3, nos dice que cuando hemos nacido de nuevo, no estamos cometiendo pecados constantemente. Algunos han interpretado mal eso porque leen en español, el que es nacido de Dios no peca. Bueno, también el libro de Juan dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces no hay una discrepancia, no hay una contradicción. Hay que comprender qué es lo que está diciendo. ¿Okay? No vive en un estilo de vida de pecado. El nacido de nuevo odia el pecado. Yo cuando peco, a mí no me gusta. ¿Okay? Yo me siento mal. Me gustó a lo mejor el placer de pecar, pero cuando peco, o me convino, ¿verdad? Esa mentira que dije, o esto, o no. No, pero la convicción del Espíritu Santo en mí es fuerte, no es mera culpabilidad. Ah, eres cristiano, mire lo que hiciste. El Espíritu Santo, Dios, dice Daniel, no, y inmediatamente ocurre, y yo no lo trato de repetir otra vez más, y le pido fuerzas al Señor, ayúdame para no volver a caer en esto. Por eso a veces yo digo, si usted me preguntase, ¿usted hay ciertos pecados que tenía que ya no los tiene más? ¿Ya? Gracias a Dios, hay ciertos pecados que yo tenía que ya no los tengo más. Y uno dice, pero entonces llegó a la perfección. No, porque tengo otros pecados que todavía hay que superar. Pero la diferencia es que no es un estilo de vida de pecado. Por eso la Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más y no trabaje con sus manos. Antes era un estilo de vida hurtar, no le importaba, no había convicción sobre eso, aunque todo el mundo sabe que eso está mal, pero seguía igual. Hoy en día es de Cristo, ha nacido de nuevo, no va a querer seguir en ese estilo de vida de hurtar. Ahora yo puse ese ejemplo, ponga cualquier ejemplo de su propio pecado. Es algo que le esclaviza, es algo que no puede salir de eso, está luchando por eso o lo está aceptando como, bueno, es parte de mi vida, Dios tiene que comprender. Entonces, si es así, usted no conoce a Cristo, porque el Señor da el poder en su Espíritu Santo para cambiarnos. No es la iglesia, no es el pastor, no son leyes impuestas, es el Señor da el poder a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la fe. Por eso estamos también reunidos como iglesia cuando estamos en nuestras iglesias locales. El Señor nos da muchísimas cosas para ayudarnos, especialmente lo principal, su poder a través de todo lo que mencioné, para vencer. Entonces, no hay excusa, tenemos que buscar al Señor, ¿ok? El pecado es realmente errar a la voluntad de Dios, pero no errar por ignorancia solamente, a veces eso ocurre, pero es también errar conociendo eso. Y la Biblia dice, la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos ayuda a comprender qué es el pecado. Y antes de la ley, aún en la época de Abraham y por ahí, dice el libro de Romanos que leímos hoy, la gente pecaba, la muerte igual llegaba, o sea, las consecuencias estaban aun cuando no podían definir con la exactitud que los mandamientos de Dios lo definen luego, así que tampoco ellos estaban sin excusa, o con una excusa de decir, nosotros no conocíamos la ley. Así que recuerde, lo torcido de una línea queda revelado que está torcido cuando se juxtapone con una regla recta o con esa parte de la escuadra que es recta. La palabra de Dios es lo que nos muestra lo que está bien, lo que está mal, más allá de lo que la cultura diga, no, todo está bien, es aceptable, la Biblia es algo viejo, la Biblia, mire, confíe en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la Biblia, sobre sí misma. Entonces ahí está la regla. Discierne los pensamientos del corazón, penetra hasta lo más profundo. Cuando leemos la palabra de Dios va a venir convicción, va a venir convicción que no nos gusta, pero gracias a Dios por esa convicción. Al contrario, digámosle como el salmista, examíname, pruébame, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino recto. Dios no es un Dios legalista que estás mal y esto está mal y nos deja ahí sin ninguna posibilidad de cambios. No, el salmista mismo lo conocía a Dios y dijo, muéstrame, examíname, pero guíame en el camino recto. ¿Ok? Muy bien, nos encontramos mañana. Mañana vamos a hablar acerca de la iglesia y la familia. Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.